Bienvenidos a una nueva píldora de juego, una nueva píldora de conocimiento y de relaciones con el juego. Ahora vamos a hablar del concepto de perfil y superficie. Esta es la Dirección de Desarrollo Técnico de Honduras y con el programa TDS, FFH, FIFA. Conceptualización. El concepto de perfil superficie persigue describir acciones técnicas asociadas a las decisiones del juego. ¿Y qué acciones técnicas son estas? ¿Cómo estoy orientado? ¿Cómo está el jugador orientado en el momento del juego? ¿Cómo está orientado al momento de dar un pase? ¿Cómo está orientado al momento de recibir un pase? ¿Cómo está orientado al momento de comenzar a correr? ¿Qué dirección individual tiene? ¿Qué direccionalidad individual tiene el jugador al momento de correr? Recuerden que quien nos da la direccionalidad en el juego son las porterías. Por lo tanto, ¿cómo está perfilado de cara a la portería que va a jugar o la que va a finalizar o en la que va a defender o la que va a proteger? Eso es importante. ¿Cómo relacionamos nuestra direccionalidad? ¿Cómo está mi cuerpo orientado hacia las porterías? Porque eso van a generar ventajas tiempo espaciales que nos van a permitir o que le va a permitir al jugador jugar mejor y generar más ventajas. Recordamos que hablamos de dinámica y adaptabilidad. Hablamos de dinámica y adaptabilidad como el hecho de poder adaptarse a las circunstancias del juego, que las superficies del pie están adaptadas a los contactos y a los hechos que son reales en el juego. Por lo tanto, las tareas, como vamos a ver más adelante, tienen que estar predispuestas al hecho de qué diferentes superficies del pie va a tener en contacto con el balón o para recuperar el balón. El continuum. Como tal, el continuum nos habla de siempre estar en contacto con el juego. Primero, desde una forma metafórica, una forma organizativa de nuestras acciones, y luego también nos habla del continuum del juego, como tal, en el campo del juego. Que es el continuum es una continuación de jugadas tanto individuales, grupales y colectivas. Como lo hemos mencionado muchas veces en el TS de Honduras, el juego, los conceptos de juego y la concepción que le damos al juego está interconectada. ¿Qué quiere decir esto? Que el perfil de superficie está interconectada sobre todo con cuatro conceptos muy claros que vemos en el microciclo básico o introductorio. El pase de cara, orientarse, mirar jugador espacio libre, pierna de control. Sobre todo quedémonos con pierna de control, porque el pie superficie está ligado al momento y al hecho ejecutivo de adaptarme a la dinámica mía o como jugador y del entorno, que es lo que me rodea, y del rival. Y en la situación tiempo espacial, como ustedes ya saben, jugar al fútbol es complejo. Por lo tanto, la explicación que le damos al jugador, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que bajar el nivel de complejidad, pero siempre tener complejidad. Por eso hablamos de complejidad nosotros también, por eso somos complejos en nuestras palabras, porque jugar este juego es complejo. Luego hablamos de ya de conceptos que están en el microciclo de hábitos, que es jugar desde la zona, pie, espacio, jugar de la zona, ser repetido, pero para que vean la importancia de utilizarlo, priorizar toque y buscar espalda. ¿Por qué buscar espalda? Porque la fuerza generada en el contacto, en el perfil y superficie es importante para identificar y para llegar a llegar a esa espalda del compañero ante un rival. Todo es interconectado, desde la fuerza motriz, la adaptabilidad motriz y el juego. Todo está interconectado. Luego hablamos de posicionarse entre jugadores y entre rivales. Importante sobre todo posicionarse entre jugadores. Las capacidades que tiene el jugador de estar y mover sus pies entre jugadores. Jugadores que están estáticos entre rivales son jugadores que no están brindándole nada a las posibilidades de recibir un pase. Jugadores que están en actividad constante, en un skipping, son jugadores que ya están generando ventajas, desde lo cognitivo a lo coordinativo adaptativo. Manifestaciones del pie espacio, a dónde se manifiesta más, cómo se manifiesta más y por qué se manifiesta en esos lugares. Hablamos de la creatividad. Nosotros no conocemos la creatividad solo como el hecho de resolver problemas. No, nosotros creemos en la paradoja de la creatividad expuesta por la autora Carlota Torres muchas veces en muchos lugares.
Por ejemplo, en el 2023 Torrens nos hablaba sobre el deporte requiere diversidad porque necesita habilidades nuevas. En los deportes de colaboración o posición se buscan acciones inesperadas para jugar contra el rival. ¿Qué quiere decir esto? Por eso que nosotros tenemos que explorar nuevas posibilidades para los jugadores, explorar y limitar un poco las posibilidades actuales que tienen para generarles nuevas condiciones, para encontrar nuevos recursos en ellos. En un espacio reducido, en una tarea estimulativa, en una tarea de percepción, en un juego de situación. Todos estos tipos de juegos nos están llevando a nosotros a crear, primero, constreñimientos para explorar nuevas posibilidades para ellos, que es lo que no, como lo conocemos anteriormente como affordances, posibilidades de acción. Luego, hablamos de adaptabilidad. Como anteriormente le hemos mencionado, la adaptabilidad es el hecho también motriz, coordinativo, pero ¿cómo se adapta el cuerpo? Aquí ya Dublin en 2004 nos está hablando que muchos años de entrenamiento y participación con la demanda de la competencia significativamente puede modificar la redundancia y ser una postura a través del proceso educativo que es el juego como tal, nuestra postura va a ir cambiando según las circunstancias también que adentremos al juego, que adentremos, según los compañeros que vaya teniendo el jugador en su evolución, según cómo el entrenador sepa orientar. Recordamos que hablamos de la palabra orientar, cómo el entrenador sepa orientar a sus jugadores para que pueda conocer más y más el juego. Espacios de fase, eso lo hemos hablado muchas veces, la terminología de los espacios de fase. ¿Qué son los espacios de fase? Cirulo Vargas lo define de esta forma. La teoría de los espacios de fase propone agrupar a los jugadores en estructuras y no en líneas para poder contemplar esas dos cuestiones. El jugador está en un espacio dinámico y complejo. Por lo tanto, en cada espacio dinámico y complejo existen las posibilidades de usar diferentes recursos técnicos. Por lo tanto, vuelvo y repito, lo técnico está ligado a lo táctico y todas las estructuras de este ser humano deportista de las que tanto habla Cerulo están interconectadas. Las manifestaciones en los diferentes espacios de fase. Aquí tenemos una definición un poco más, yo diría, menos compleja. Los espacios de fase son los diferentes espacios relacionales, dinámicos y complejos que hay en el juego. Hay un espacio de intervención que es el jugador con la pelota. Hay un espacio de ayuda mutua que son los jugadores que se ofrecen al poseedor. Y un espacio de cooperación que es el espacio para los más lejanos, donde se ubican los más lejanos. Vamos a ver este video, la Liga Promises, donde hay exjugadores de la Masía y jugadores que actualmente están en el Barça cómo controlan, cómo pasan el balón y cómo orientan su postura corporal. Lo vamos a ver de nuevo y vamos a ir explicándolo. Primero, ¿cómo recibe el balón? Recibe el balón para jugar de cara. Ya jugar de cara me está invitando a los compañeros a jugar. Él recibe el balón en las posibilidades de intervención, en el espacio de intervención, porque solo está él. Luego, juega ya en ayuda mutua para ubicar a un compañero que está mejor perfilado, identificar a un compañero que está mejor perfilado y ubicado para jugar con quién, con un compañero que para él sigue estando en el espacio de ayuda mutua. O podríamos llamar ya espacio de cooperación luego, porque en dinámica aparece un compañero ya por el costado. Si ustedes se fijan, y vamos a poner otra vez el video, hay diferentes recursos técnicos, borde interno, externo, pelota rebotada, control con la planta del pie para el jugador que está con la pelota rebotada, para el mediocentro, para el número 4, y luego tenemos ya una posibilidad de conducción. Todos estos ejemplos, manifestaciones en diferentes espacios de fase son importantes que los reconozcamos y podamos identificarlos para que nuestros jugadores tengan herramientas y posibilidades. ¿Qué le ofrecemos en las posibilidades de acción, los affordances a los jugadores en nuestro centro? ¿Qué deberíamos de ofrecerles? Por ejemplo, hablamos del perfil, del concepto perfil-superficie. Por lo tanto, vemos a este jugador del Barça cómo recibe orientado
con su postura corporal, invitando a jugar, sobre todo la pierna de apoyo estable, lo que le permite jugar de cara. Si mi pierna de apoyo es estable, como observamos en el video y observamos aquí en la foto, me permite elevar mi pierna de contacto para jugar con el borde interno, que es la parte más segura del pie, para jugar con un pase a cercanos. La adaptabilidad, volvemos a la adaptabilidad, es la situación inestable. La adaptabilidad a una situación inestable, el rebote que vieron en el video anterior, potenciada por cómo está perfilado. Quiere decir, se adapta el jugador, en este caso el poseedor, al rebote, porque está bien perfilado. Sí, y hay muchos perfiles también, no hay solo un perfil adecuado, pero hay muchos perfiles para jugar ese juego y para recibir el balón. Depende cómo te acosan, cómo te atacan, cómo te saltan, o cómo vas a saltar. Todo eso depende y está interconectado, como siempre lo hablamos. Propuesta de juego. Es un juego estimulativo y es un juego estimulativo para generar ventajas, sobre todo una ventaja ubicacional. Un juego que persigue que los azules puedan anotar dentro de cualquiera de las cuatro porterías y que los blancos tengan que recuperar el balón y anotar en las dos porterías diagonales. ¿Qué es lo que me está ofreciendo a mí los condicionantes, los límites, que en este caso son los platos, los constraints? Que los jugadores no puedan salir de esa zona, los blancos sobre todo, y que los azules no puedan hacer una conducción en esa zona y que permitan las ubicaciones de jugadores por dentro. Quiere decir que el jugador mediocentro azul, en este caso que actúa como mediocentro o delantero pivot, o media punta también, puede salir de ese espacio y ubicarse a las afueras o a las cercanías de los platos anaranjados, lo que le permite a él otras ubicaciones a sus compañeros. Por lo tanto, Espacio, en cada espacio utilizar diferentes perfiles corporales. En unos se va a orientar, en otros va a pegar su cuerpo al defensa, en otros va a jugar de pivot, en otro espacio va a utilizar el externo para jugar con la portería más lejana. Y no solo él, pero todos los jugadores, tanto en disposición como en recuperación, van a utilizar diferentes perfiles y subperfiles. Eso es lo que nos brinda las diferentes propuestas de tareas. No solo son las ruedas de pase, no solo son las ruedas de pase y más en esas tareas estimulativas, no, hay que estimular la parte cognitiva y la parte de nuestro entorno a la tarea. Sobre todo esto, el entorno a la tarea, cómo lo condicionamos para que emerjan diferentes situaciones. Feedback, perfil, superficie, aprendizaje guiado y dar preferencia a lo cualitativo. Luego de ver esa tarea que observamos anteriormente, vamos a hacer el feedback. Cuando el jugador va a controlar el balón, o sea, el poseedor, el posible receptor azul, las preguntas son guiadas a cómo generar una superioridad posicional con la capacidad de adaptarse antes, durante y después de controlar el balón y con cuál parte del cuerpo o con cuál parte del pie lo controla. Preguntar de esta forma o de forma similar. El control fue orientado hacia un compañero, rival o espacio. Cuando el jugador pasa el balón, dependiendo del espacio de fase que se encuentra, podrá identificar diferentes ventajas que son útiles según qué superficie de contacto utiliza y qué fuerza aplica. Preguntar de esta forma o de esta forma similar. ¿Cree que con esa parte del pie y fuerza el balón llegó en condiciones a su compañero? Esto va mucho para los mediocentros de recorrido y para los mediocentros posicionales también, sobre todo para los de recorrido que necesitan utilizar y dar sensibilidad a sus pases.
ni tan fuertes ni tan suaves. Entonces, ahí es donde tenemos que generar esa sensibilidad en los jugadores y que ellos aprendan a sentir, aprender a sentir sobre todo esto. Cuando el jugador conduce, recibe información en situación espacio-temporal que se encuentra. Sobre todo, que el jugador cuando conduce, importante lo que dice este ítem, el jugador cuando conduce recibe información de espacio-tiempo cuando va conduciendo. No solo cuando se pasa se recibe información de espacio-tiempo, no, siempre, el juego es espacio-temporal. Por lo tanto, las preguntas para ese ítem deben ser, ¿con qué parte del pie se saca más ventaja en la conducción? Ya sabemos que quienes conducen de forma con el externo, otros que conducen entre externo e interno, otros que conducen solo con el interno para hacer un duelo o un dribbling. Por lo tanto, también hay cuando el jugador define. Siendo un hecho cognitivo, técnico y físico, las preguntas al momento de definir deben incluir esos elementos del juego, que son reales y son hechos que pasan. Preguntar de esta forma similar, ¿qué parte del pie ayuda a definir con fuerza o destreza técnica? Sabemos la respuesta nosotros, pero los jugadores tienen que saber que con el borde interno es una definición al costado muchas veces y con el borde con el empeine es abierto y que con el borde interno en la parte de arriba del pie es más fuerte y con los cordones ya hablamos de una parte muy fuerte del pie. Cuando recupera el balón, siendo un hecho cognitivo, técnico y físico, las preguntas al momento se deben definir, incluir esos elementos del juego. Preguntar de esa forma. Bueno, ustedes pueden ver la pregunta de lo que habla y lo que necesita. Cómo recuperar el balón, qué fuerza ocupada para recuperar el balón, todos los elementos técnicos cognitivos asociados al juego y físicos. Espero que hayan disfrutado y podamos seguir contribuyendo hacia nuestra formación en conjunto.